Se consolida en Mexicali una institución con nueva visión orientada a la formación integral del ser humano. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Ven y alcanza el más alto nivel académico, humanístico, cultural y social, con formación jurídica de excelencia. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Contamos con maestros reconocidos y actividades propias del estudio supervisadas por especialistas. Sé parte de la nueva generación de abogados. Estamos en Avenida de la Patria 998, 686-218-2076. Ratificamos, no somos la mejor opción, somos la única. Así te sabe México. Así se siente México, así se siente México. Así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Muy buenas tardes a todo nuestro público. Esta es una edición más de nuestro programa Justicia. Sean todos bienvenidos. A nombre de la Escuela Libre de Derecho de Occidente les damos la bienvenida. Nos acompaña hoy un catedrático licenciado postulante de una gran trayectoria, el licenciado Luis Horacio Serrano Beltrán. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Elvis. El tema de hoy va relacionado con las multas, las infracciones de tránsito. Este tema ha causado demasiada polémica en nuestro buzón y debemos de entender que dentro del sistema jurídico mexicano debemos de conocer, imaginar que esta es una gran maquinaria. Como una gran maquinaria está compuesta de muchos componentes. Para esos efectos, en el tema específico de hoy, lo que es las infracciones, hemos traído a nuestro experto. Licenciado, quisiera que nos hiciera el favor de explicarnos un poquito exactamente qué son las multas, las infracciones, a ver. Muy bien, gracias, licenciado Elvis. Las infracciones, bien dichas, son conductas previstas en los reglamentos municipales, mismas que de ser infringidas, o más bien de entrar en la hipótesis de causación de las mismas, el ciudadano puede llegar a ser sancionado mediante una multa. Usualmente se confunde a la infracción con la multa. La infracción viene a ser lo que es en el, digamos, comparando con el derecho penal el delito, y la pena viene siendo pues, una de tantas, lo que es la multa. Muy bien. Para estos efectos vamos a precisar, porque dentro de la misma materia del derecho existen un conjunto de sanciones, multas. Para precisar un poco vamos a individualizarlo a lo que es el municipio. Multas con los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, las infracciones, ¿correcto? Sí. A partir de ahí, se corría mucho, bueno, se estuvo manejando un tiempo los denominados camisas blancas, camisas azules, que eran agentes encargados de distintas funciones. Tengo entendido que los camisas blancas eran los encargados de realizar todo el patrullaje, las sanciones, las infracciones. Los camisas azules, como se les denominaba, eran los encargados de atender las emergencias directas, ¿no? Partiendo de este punto, ¿todavía sigue en este momento funcionando esa división o ya se unificaron todos? Siéndote franco, tengo conocimiento de que antes en algún ayuntamiento se llegó a utilizar para poder dividir, para poder distinguir a la policía del tránsito, siendo la policía la encargada primordialmente, entre otras funciones, ¿sí?, de aplicar los bandos, el bando de policía y gobierno, antes llamado constitucionalmente el bando de policía y buen gobierno, y lo que eran las unidades o los agentes de tránsito se encargaban en su momento de aplicar lo que era el reglamento de tránsito municipal. En mi experiencia como juez municipal, a mí lo que me tocó ver es que había desaparecido esa dinámica. Desconozco ahorita si se siga utilizando, pero sí, definitivamente hay agentes que se dedican a la parte de policía y otros que se dedican a la parte de tránsito. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. A ver, licenciado, para plantear un esquema más claro para que todo el público nos entienda. Soy un ciudadano, voy a bordo de mi vehículo y me detienen. ¿Tengo alguna defensa legal contra esa detención de un agente de la policía? ¿Esa sanción, esa infracción que usted nos dice? En definitiva, sí. En definitiva, sí. Correcto. ¿Qué defensa es esa? Tienes un derecho a manifestación desde el momento en el que se está, digamos, creando el acto administrativo.
Es un pequeño procedimiento administrativo mediante el cual el agente, al momento de presenciar la comisión de una infracción al reglamento de tránsito, ¿sí? puede en ese momento abordarte, pero siempre te da a ti el derecho de poder manifestar, ¿no? Debe de darte el derecho de poder manifestar y debe nada más intervenir en tu esfera jurídica cuando tú cometes una infracción, ¿sí? Nada más. Ese es en el deber ser. Correcto. Pero entiendo que muchas veces no se dan las cosas como los prevé la ley, ¿verdad? Y cuando no se dan las cosas así como lo prevé la ley, hay otros mecanismos legales que puede accionar el ciudadano para efecto de protegerse contra dichos atropellos. Muy bien. Toda la vida a mí desde pequeño se me aconsejó, tienes algún problema con un oficial, inmediatamente si te llevan a la comandancia, ve directamente con el juez calificador. ¿Será ese recurso, licenciado, que dice, o será otro diverso? Se puede comparecer con el juez calificador, de hecho es el inmediato responsable. Inmediato responsable. Es el inmediato responsable. Hay otras formas legales también, ¿sí? Para combatir el acto, sí las hay. Y desde luego hay otra clase de funcionarios también encargados de vigilar la adecuada conducta de los policías municipales, ¿no? La famosa sindicatura municipal. Sin embargo, es un ámbito distinto. Correcto. Entonces, desde este punto de vista, tenemos 3 herramientas. Podemos acudir con el juez calificador, tenemos el mecanismo legal que nos marca la ley para regular la situación, y me acaba de hablar una tercera, la sindicatura. ¿Correcto, licenciado? Sí, y siendo un poquito más amplio en la respuesta, tenemos lo que es el juzgado calificador, ¿sí? Tenemos lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy llamado Tribunal de Justicia Administrativa, ¿sí? Acaban de cambiar de denominación por algunas reformas, y también tenemos a los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Y sindicatura viene a ser también un recurso, ¿sí? Pero que se va a encargar más que nada de vigilar la correcta conducta del funcionario público municipal. Muy bien. Tenemos unas preguntas que nos estuvieron llegando durante el transcurso de la semana cuando le hemos dado difusión a este tema. Nos dice, ¿tengo que ser abogado para tramitar un recurso de inconformidad contra una infracción? Claro que no, no hay necesidad. No es una obligación. Inclusive la persona que te pueda representar no necesita ser abogado. Okay. Este recurso permite representación de una tercera persona, ¿no? Sí, claro que sí, una persona de confianza. Persona de confianza, vieja figura que está todavía en función. Sí, viejísimo. Muy bien. Tengo otra pregunta muy interesante. Nos dice, la Constitución establece que ninguna autoridad te puede molestar. Entonces, ¿por qué los policías te detienen? ¿Por qué los policías te detienen? Bueno, para poder contestar adecuadamente esa pregunta, primero tendría que abordar esa parte en la que no es lo mismo deber ser que poder ser. O sea, sí puede suceder, no debe de ser, y hay medios legales para combatir, digamos, esas violaciones. No podemos hacer de momento nada al encontrarnos frente a una violación, salvo que pusiera pues en peligro nuestra vida y nuestra integridad física, ¿sí? Entonces sí existen otro tipo de medios legales que se pudieran ejercer ipso facto. Correcto, muy bien. Vamos partiendo. Desde este punto tenemos algunos elementos a considerar. Recuerden, partimos de la idea de que el sistema jurídico es una gran maquinaria, una gran maquinaria. Mucha gente dice, es que esa maquinaria no funciona, no sirve. No. Como toda maquinaria tienes que saber exactamente qué pieza tienes que activar para que desencadene un conjunto de consecuencias. Estamos hablando en este tema de una infracción, es decir, una multa una infracción que te aplica un agente de la Dirección de Seguridad Pública, en este caso el policía, porque acabas de infringir alguna disposición. Te pasaste un alto, un semáforo, andas en exceso de velocidad y un montón de conductas que se pueden dar. Ciudadano, tus preguntas han sido encaminadas. ¿Es palabra definitiva esa infracción? ¿La puedo combatir? Aquí el licenciado nos dice que tenemos un conjunto de elementos para efecto de podernos defender. Si bien es cierto, existe de viva voz ir a comentar la situación con el juez calificador. Pero, licenciado, ¿qué pasa cuando este juez calificador no nos da la razón o convalida la actuación de la gente? Nos queda la figura del recurso, ¿correcto? Tenemos un recurso de revisión
¿sí? Previsto en el mismo reglamento municipal, que pudiéramos accionar, sin embargo no es obligatorio. No es Sí. obligatorio. Yo sí lo recomiendo, lo personal, Ujú. yo sí lo recomiendo, puesto que puede ser escuchado por la coordinadora de jueces calificadores del municipio, Ujú. y digo, es una oportunidad más para ser escuchado de una manera más sencilla y económica. ¿Sí? Acudir ya al Tribunal de Justicia Administrativa, antes llamado contencioso, o a un juicio de amparo, siendo un ciudadano a lo mejor al que no se le facilitan ahorita los conocimientos jurídicos procesales, creo que la manera más económica y más eficiente de resolver el problema es interponiendo en todo caso un recurso de revisión para que el superior lo revise. Ok. Otra pregunta, licenciado. Tenemos aquí. ¿Realmente funciona el recurso? ¿Cuáles son los efectos del mismo? ¿En qué? Del recurso de inconformidad o el de revisión. El de inconformidad. El de inconformidad ante juez calificador, sí funciona. Sus efectos son los que en dado caso le otorgue el juez calificador, que puede ser modificar o en todo caso anular, declarar la nulidad de la boleta de infracción. Hay que recordar que la boleta de infracción es emitida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El juzgado calificador, pese a que forma parte de lo que es el municipio, se encuentra en un ámbito distinto, ¿sí? Es la autoridad que se encarga de revisar dichos actos de la dirección y en todo caso declarar, confirmarlos, modificarlos o anularlos. Muy bien. Licenciado, ¿qué tan desierto es que si en el momento de una detención por parte de un agente por haber cometido una infracción de tránsito, uno firma la boleta de conformidad o de recibido, no desconozco el concepto exacto que tengan ahí, que ya no procede dicho recurso? ¿Es correcto esto? No es correcto para nada. Sí. El hecho de firmar es nada más, me doy por enterado. Eso es el único efecto que tiene. Entonces, tú el hecho de firmar no quiere decir estoy de acuerdo y ya no deseo tener ningún medio legal a mi favor. No para nada. Son irrenunciables. Son irrenunciables. Sí. Correcto. Siguiente pregunta, licenciado. ¿Cuánto tiempo tenemos para accionar este recurso a partir de que me multan? ¿Qué serán? Es una pregunta muy interesante, toda vez que son distintos los tiempos, dependiendo de la autoridad a la que tú quieras acudir para impugnar tu infracción. ¿Sí? Hay un periodo más corto que es con el juez calificador, que si sigo estando en lo correcto, ante juez calificador son 5 días, ¿sí? Ante tribunal contencioso son 15 días, igual ante juez de distrito. ¿Sí? Y es importante considerar que puedes acudir tanto ante el juez calificador como puedes acudir al tribunal contencioso o bien ante juez de distrito. Muy bien. Otra pregunta muy interesante. Nos dice de los alcoholímetros. El fin de semana, ¿qué nos dice? A ver. El fin de semana yo venía saliendo de un antro y estaba un retén, no se les llama retén, pero así dice, estaba un retén y nos quiso hacer la prueba del alcoholímetro porque presumía el policía que nos encontrábamos en estado de ebriedad. En ese momento no tenía el dispositivo para realizar la prueba y nos tuvo que trasladar hasta la comandancia. En la comandancia se detectó que efectivamente no veníamos bajo el influjo del alcohol y se nos regresó y se nos dejó ir. ¿No es privación ilegal esto de la libertad? Es un punto muy debatible y muy discutido, ¿sí? En el que se enfrentan por una parte la actividad, ¿sí? La actividad de los funcionarios públicos del municipio, ¿sí? Con tus derechos humanos, tus libertades. Son cosas que en dado caso, pues, hasta cierto punto parecen chocar. Si no te pudiera decir ahorita yo de una manera tajante, es una privación ilegal de la libertad, ¿sí? Tal cual. Porque se estaría entorpeciendo el trabajo de los agentes municipales. Al final de cuentas, sí, se les manda pues para hacer un trabajo, se les manda para poder verificar que la gente se encuentre en sus 5 sentidos, ¿no? Al andar al volante. Correcto. Muy bien, licenciado. Si nos sigue nuestro público respondiendo, acaban de llegar llamadas aquí al estudio, pero estamos a punto de hacer una breve pausa comercial y regresamos con usted. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el... Se siente México, así se siente México,
así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Así te envuelve México. Se consolida en Mexicali una institución con nueva visión orientada a la formación integral del ser humano. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Ven y alcanza el más alto nivel académico, humanístico, cultural y social, con formación jurídica de excelencia. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Contamos con maestros reconocidos y actividades propias del estudio supervisadas por especialistas. Sé parte de la nueva generación de abogados. Estamos en Avenida de la Patria 998, 686-218-2076. Ratificamos, no somos la mejor opción, somos la única. Así te sabe México. En la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba. Buenas tardes, estamos de regreso aquí en nuestro programa Justicia. Licenciado, a ver, parece que hemos agitado un poco las aguas. Nos dice el público, nos pregunta el señor Castro, ¿qué pasa cuando el policía me detiene por exceso de velocidad y no tiene cómo medir el exceso? Buena pregunta. Es una pregunta muy buena y yo creo que muchos litigantes nos hemos hecho la misma pregunta, ¿verdad? La autoridad debe de contar con un medio fidedigno para poder verificar el exceso de velocidad, ¿sí? Debe de hacerlo, no quiere decir que ocurra siempre, debe de hacerlo, no obstante, eso se tiene que ventilar ante juzgado calificador o ante otro órgano jurisdiccional al momento pues, de hacer las impugnaciones correspondientes. Aún así, no es un argumento que yo diga, uy, es el argumento más eficaz, ¿no? Me ha tocado ver en mi experiencia profesional. Yo lo he trabajado, yo lo he intentado, no obstante yo no he obtenido buenos frutos. Pero eso no quiere decir que sea un argumento inválido o desestimable. Sí, claro, esta es una situación del día a día, ¿no? Vas en tu vehículo transitando a gusto por la vialidad, no ves que se te empareje una unidad o algo, te detienen y dices que vienes en exceso de velocidad. Esto no dejará en estado de incertidumbre al ciudadano. Claro que sí, definitivamente es violatorio de derechos humanos, o sea, atenta contra tu seguridad jurídica. Sí. Si se permitiera el atropello a este tipo de artículos, cualquier persona pudiera decir, cualquier agente de policía podría decir, ¿sabes qué? Tú estás en exceso de velocidad, tú vas a exceso de velocidad, entonces ven para acá, déjame ver qué onda contigo y atropellaría, pues, e invadiría injustamente tu esfera jurídica. Okay. Tenemos otra pregunta del señor Mendoza. Nos dice, ¿cuál es el artículo para que el policía no detenga al peatón en la calle? Como anteriormente lo mencionamos, artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Continentes de nuestra garantía de seguridad jurídica. Muy bien, pues ya hemos creado suficientes bases para establecer. Como ya lo dije en un principio, es una gran maquinaria. La clave está en saber poder acceder a este mecanismo. Si bien es cierto, mucha gente puede decir es que el sistema no funciona, el sistema no está como debería de ser, pero recuerden, también las maquinarias se descomponen, ¿no? En este caso, aquí la clave es saber acceder. Ciudadano, ¿qué tienes que tener en cuenta? Los términos. ¿Qué son los términos? Es la cantidad de tiempo que tienes que atender para efectos de poderte defender legalmente. Nos dijo el licenciado que tenemos términos que van desde los 5 días, a partir de que te infraccionan, términos que van hasta los 15 días. Dependiendo del mecanismo que usted quiera acceder para defenderse, es el término que tiene que acatar. Partiendo de ahí, el término. Otra pregunta que causaba mucha conmoción aquí era ¿qué pasa si firmo la boleta? Me dicen que es un acto consentido, como se le conoce en la materia administrativa. Nos dice el licenciado que firmar la boleta en este momento no significa que pierdas tu derecho. Ciudadano, licenciado, ¿se pudiera negar cuando el ciudadano sienta que hay una situación que es a todas luces ilegal y que el policía se imponga en ese momento, que su criterio es el absoluto? ¿Se puede negar el ciudadano a firmar? No está obligado a firmar. No está obligado. De hecho, es un derecho nada más. Es un
es un cuadro, si es que todavía el formato lo mantienen tal cual, es un cuadro para que el ciudadano haga manifestaciones. De hecho, puedes intentar decirle, déjame hacer las manifestaciones que yo desee en el cuadro respectivo y firmar desde luego. Sí, es un derecho, no es una obligación, no está obligado a firmarla. No está obligado a firmar. Ni le afecta tampoco, no le afecta. En lo que se refiere a impugnar el acto posteriormente, a atacarlo, no le afecta. No afecta su procedibilidad. Entonces, había ciertos mitos al respecto. ¿Qué pasa si firmo? ¿Qué pasa si no firmo? ¿Qué pasa si lo que dice la gente no es cierto? ¿Cómo me defiendo? Pues ya hemos visto. Tenemos mecanismos legales, tenemos el recurso de inconformidad, que es la vía. Previo a este recurso podemos agotar de viva voz con el juez calificador, exponer la situación. ¿Sabes qué? Pasa esto, no estoy de acuerdo. ¿Me puedes ayudar? Esta decisión con el juez calificador, esta charla, ¿forzosamente el juez te tiene que ayudar? No. ¿O puede negarse o confirmarle la razón a la gente? Digamos que el juez, bueno, entendiendo ayudar como darte la razón porque tú lo solicitas, no es la función del juez. ¿Sí? La función del juez es juzgar sobre el caso en concreto. Lo que sí es que tiene diversas facultades que puede utilizar para efecto de reducir la sanción en todo caso, o en su momento, pues, anularla completamente. Tiene que hacer su trabajo. La mejor manera que tiene para ayudarte es haciendo su trabajo, apegándose a legalidad. Muy bien. Llega otra pregunta un poco interesante. Nos dice, por una emergencia me tuve que estacionar en un lugar designado para discapacitados. El policía que se encontraba en ese momento me detuvo y me aplicó una infracción muy grande y la multa es demasiado cara y no la puedo pagar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es algo muy importante. El hecho de que hayas cometido una infracción, el hecho de que tú hayas voluntariamente inclusive cometido una infracción, no quiere decir que se te deba de aplicar la pena máxima prevista en la ley. Por una costumbre ya casi ancestral, se ha estado aplicando el máximo posible para sanciones en lo que se refiere a la violación, en multas de tránsito, en la comisión de infracciones al reglamento de tránsito. Sin embargo, el hecho de que tú lo hayas cometido no quiere decir que nada más por ese motivo se te debe de aplicar el máximo. Deben de reducirte. No te puedo decir que el juez lo va a hacer, ¿sí? Pero de que lo debe de hacer, lo debe de hacer. Inclusive el policía municipal puede decidir, de conformidad a lo que establece el reglamento de tránsito, aplicarte la mitad de la sanción o solamente la sanción mínima. Inclusive pudiera amonestarte, cosa que no ven nuestros ojos, sin embargo, de que se encuentran previstas en ley, sí se encuentran previstas en ley. Muy bien. Nos llega otra pregunta de Javier. Iba circulando por Avenida Guadalupe, en la colonia Hidalgo, cuando una mujer me choca por pasarse el alto. El perito dijo que yo tenía la culpa por haber invadido 30 centímetros el carril contrario. ¿Es correcto la evaluación del perito? Pregunta Javier. La realidad es que me quedaría corto, tendría que analizar el caso en su entereza. Ya no nos encontraríamos frente a una situación meramente administrativa, aquí ya nos encontramos frente a, no estoy muy de acuerdo, pero ante la comisión de un delito, ¿no? ¿Sí? De daño en propiedad ajena. Se da otro tipo de intervención, pese a que se encuentra reglamentado para que lo pueda resolver un juez calificador. La realidad es que ya hay otras leyes, ¿sí?, distintas a los reglamentos municipales, que establecen que la función del policía debe de ser llevar a las partes ante el Ministerio Público, ¿no? Salvo que las partes quisieran, en dado caso, convenir en ese momento. No te pudiera contestar esa pregunta. Siéndote muy franco, así tal cual con esos elementos que nos da el señor, no es suficiente. Muy bien. Pues ni modo, Javier, nos dejaste cortos con tus elementos, no se te puede contestar ampliamente, pero vamos a seguir observando. Tengo más preguntas, se me está saturando la bandeja de tantas preguntas que nos está llegando aquí. Eso debe de ser bueno. Supongo que sí. Ok, esta ya la hice. A ver, una pregunta, está interesante. Pregunta Francisco, la policía estatal me detuvo porque me pasé un semáforo y eso fue motivo para dar a una revisión a mi vehículo y a todos mis documentos. ¿Esto es posible diciendo que son policía preventiva? Hasta donde mis conocimientos me lo permiten, sí. Sí es posible. He visto muchas detenciones al momento de quererles impugnar, justificándose en la comisión, en la violación de reglamentos de tránsito municipales de la policía estatal preventiva. Sí es viable. Lo que no es viable sería que no hubiera ningún motivo aparente para invadir la esfera de los particulares. Así aquí en este caso sí existe pues
una justificación para invadirla. Ok. Licenciado, pues se nos está agotando el tiempo. No me queda más que agradecer a todo nuestro público por la atención. Recuerden, estamos en la Escuela Libre de Derecho de Occidente. Los invitamos a que estudien nuestra carrera. Nuestros teléfonos son el 686-218-2076 y 556-1920. Estamos en nuestra última semana de inscripciones y agradecemos la atención prestada. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Se consolida en Mexicali una institución con nueva visión orientada a la formación integral del ser humano. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Ven y alcanza el más alto nivel académico, humanístico, cultural y social, con formación jurídica de excelencia. Escuela Libre de Derecho de Occidente. Contamos con maestros reconocidos y actividades propias del estudio supervisadas por especialistas. Sé parte de la nueva generación de abogados. Estamos en Avenida de la Patria 998, 686-218-2076. Ratificamos, no somos la mejor opción, somos la única. Así te sabe México.